Gloria, conquista, herencia y frutos de la tierra marcan este año 2019, año de la transformación y carácter. En enero, mes de la conquista. Te invitamos a nuestra oración congregacional todos los martes desde este 15 de enero a las 5 de la mañana. Y no te pierdas ayuno y doctrina bíblica, todos los miércoles a las 9 de la mañana con nuestro apóstol Marco Díaz Pescador. Ven y acompáñanos a las escuelas de liderazgo los jueves 17, 25 y 31 de enero a las 7 p.m. Desde el sábado 19 de enero damos apertura a nuestras celebraciones juveniles. Entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de enero damos inicio a Casas de Bendición. Y por favor no faltes en nuestras celebraciones dominicales todos los domingos a las 8 a.m. y 10:30 a.m. en la calle 45, número 2237. Iglesia Dios está formando un pueblo, año 2019. Año de la transformación y carácter. Su mamá, o su papá o su mamá. Su mamá, déjele asiento para ella ahí. Voy a orar por esos asientos que le tienen miedo los hijos de Dios a esos asientos. Padre amado, Satanás, quítate los asientos y pasa. Allá atrás hay muchos que no están. Ellos son hijos suyos. ¿Y dónde está su esposo? Ahora pido a unos hermanos que desbaraten unos de esos y los pongan aquí. Pero al frente no se puede, hermano. ¿Lo qué? Al frente no, por la cámara. Ah, qué problema con la Pueden cámara. poner dos más ahí. Bueno. Ahí nomás. Espíritu maligno, ahora quítate de ahí, que se van a sentar los hijos de Dios. Amén, 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 amén. Es que atrás son los carnales, ¿no? Sí. Es que atrás son los que tienen cosas ocultas, guardadas por ahí. Un hermano que ore o hermana que ore
Si es que siente, ¿a qué vino? Ya. ¿Quién coge el micrófono? Oramos. Señor y Padre Dios, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque en este tiempo, Señor, tú nos traes para poder entender tu propósito, Señor. Gracias porque permites que en este ayuno, Señor, podamos estar en tu presencia, que podamos tener comunión contigo, Padre. Gracias porque queremos alimentarnos, Padre, de tu palabra, de tu boca, Señor. Gracias porque hoy, Padre, vamos a entender el nuevo tiempo, Señor, que tienes destinado para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a nuestros apóstoles y sobre todo, Señor, bendice este tiempo para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, se abra nuestra mente y permite, Señor, que podamos tener este tiempo de comunión contigo para aprender más de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, un hermano que pueda tomar el micrófono. ¿Dónde está su esposo? Él fue a mover el carro. Le pidieron que moviera el carro. Allá va. ¿Y usa otro micrófono? Un hermano o hermana que vaya entendiendo porque es que la enseñanza es muy tremenda, gloriosa. Yo no sé si usted vino para responsabilizarse o no y para aprender. Yo no quiero tomarlos como cualquier evangélico. Quiero que se amarre los pantalones y diga, voy a trabajar. Es que es muy grande la responsabilidad del Espíritu Santo en ustedes y en mí. Es obligante, pero cuando hay manera de entender la palabra, hay voluntad de entender la palabra. Segunda a los Corintios. La iglesia tiene poder. Capítulo 10, segunda a los Corintios. Versículo 1 a 6. Como hay 6 versículos, 3 hermanos de a 2 versículos van a leer. No se deje avergonzar, hay que leer duro y claro. Si lo puede hacer sentado, hágalo. Si no, para leer claro y duro, tiene que ponerse de pies, hágalo. Amén. 2 versículos. Sí, señor. Pablo define su ministerio. Segunda de Corintios 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen que nos tienen como si anduviésemos según la carne. 3 y 4, otro hermano. Oiga, ¿y es que este micrófono no suena? Segunda
de Corintios 10:2. Perdón, 10:3. Ruego pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5 y 6. ¿O leo yo o lee usted? Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Quién me puede explicar eso? Versículo 5. Como no tenemos nuestra vida carnal, no, sino andamos en el Espíritu. Dice el versículo 5, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Desviaciones de lo que quiere decir, disculpas, argumentos y mentiras, como usted llega y llega tarde y dice, uy, es que el tráfico cuando no. Oh, es que la lluvia cuando estamos en verano. Argumentos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Echando pronto, estando prontos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué hay que castigar? La desobediencia. Y yo puedo castigar mi intento de desobediencia. Todos ustedes tienen intento de decir una disculpa. Acaben con eso. Acabemos con eso. Con Dios es así. Dice el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me pueden decir? Versículo 6, o 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Ustedes no tienen conocimiento, porque viven más argumentando, creando opiniones mundanas. Mundanas buenas. No digo pecado grave, no, pero son inconvenientes en su vida espiritual. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es una guerra fácil de entender. Si yo quiero triunfar, le digo a la disculpa, conmigo no está. En mi mente no hay tiempo de disculpa. Una disculpa es un pecado leve, lo que llaman en la Iglesia Católica pecado venial. Allá reparten sin motivo, sin razón, sin sabiduría. Y entonces, como salimos de allá, queremos las cosas veniales. No es así. No es así. El poder, les digo esto. Si ayer hubieran estado los porteros de la cosa esa donde mataron a la gente, de la Escuela General Santander,
si hubieran estado los porteros con el Espíritu Santo, miembros de raíces fortalecidas en una iglesia, los porteros hubieran dejado entrar, o Satanás se hubiera arriesgado a tocarla, a romper la vara esa. Colombia necesita la intercesión nuestra. Es una cosa muy, muy importante. Y para vergüenza de algunos de ustedes, Ezequiel, ¿qué? Jeremías 48:10. ¿Cuánto vale la santidad? Arraigada la palabra en ustedes, y de tal manera que yo desecho lo que tengo que desechar para obedecer a la palabra, desechando argumentos, ser poderoso para defender a un país o mi hogar, mis padres, mis hijos. Y yo le digo que la mayoría de ustedes son personas que deben aprender ahorita. No se avergüence. Si usted es un evangélico que todavía es mundano, no avergüence de su iglesia. O cambia, o no venga más a la iglesia. Es así. Porque usted tiene la mente de Cristo. Y usted tiene que aliarse con el pueblo de Cristo. Y tengo dolor, ¿por qué? Murieron ayer 20 que no debieran haber muerto. Heridos 70 o no sé cuántos, que no debieran tener heridos. Que Satanás está feliz de haber matado a esos. ¿Sí? Le el asiento ahí a su papá, a su amigo. Que si le da el asiento a una niña o que le... Ahí aún. ¿Dónde está ese que lo vi venir hace poquito? David. El poder de Dios que estamos echándolo a la boca, pero no baja el corazón. Y nosotros tenemos una autoridad tremenda. Versículo 6. ¿Quién lee? ¿No hay quién? No, entonces vamos a Jeremías 48:10 primero. Amén. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. De la sangre de su espada. De la sangre de su espada. Yo quisiera borrar ese versículo, alcahueteando a los evangélicos que no estudian la palabra y que no viven la palabra y que viven mal, que no les llega la bendición plena de Dios a ellos. Esa es la situación del evangélico que no entiende o no quiere entender la palabra. Pero dice claramente, estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando mi obediencia sea perfecta. Yo quiero decirles, usted tiene que llegar a la altura de la perfección.
No rechace ese don tan maravilloso o no vaya a ninguna iglesia. Acabe con su Biblia. Mateo 5:48. ¿Quién lee? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién escribió ese versículo? ¿Un mentiroso? ¿Uno que quería ganarse alguna plata? No. Es un mandato. Sed todos perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Efesios 5:1. Si no alcanzan a llevarle el micrófono, grite. Efesios 5:1. Hágame el favor y me deja a otro leer, ¿sí? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El que quiera imitar a Dios, levante la mano izquierda. Sí, el derecho no. El derecho es que está a medias. Bájenla. Es lo más lindo llegar a la perfección. Porque perdona a uno al hermano, al perezoso lo exhorta, ora por él, lo ayuda en todo sentido. Quiere decir, ayude al prójimo como a ti mismo. Es un versículo muy sencillo, es el que menos practican los evangélicos. Ayude a su prójimo como a ti mismo. No se junte con el perezoso, el dormilón, si usted lo ha exhortado mucho y no cambia. No se junte con él. Porque si no hace eso, si usted se junta con él y es su amigo, usted resulta igual de perezoso. Usted resulta aprendiendo, porque aprender lo negativo sí es fácil. Eso sí. La iglesia, lo que es la pura iglesia de Cristo, tiene un poder transformador. Usted tiene que saber que donde use la Biblia
con un solo versículo y usted sea santo, usted va a cosechar la cosecha por la cual pidió. Nunca Dios lo deja esperando, pero tiene que estar filo con el versículo y viviendo lo del versículo. Aquí hay evangélicos que nunca ganan almas y tienen hasta miedo de predicarle al católico o al que está haciendo, que es un católico muy bueno, su familia, que seguramente es más bueno que usted. Pero él dice en su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Yo me propuse llevar el Evangelio a un hombre, pero con la sabiduría del Espíritu Santo. El hombre tiene una fama en un pueblo, cerquita de la finca, pero con la sabiduría de Dios yo le enseñaba y él todo me decía que sí, y que sí. Pero yo tengo al Espíritu Santo y puedo saber si por la Biblia, si es sincero o no. Y resulta que el Señor me dijo, no le crea, es para que le venda ganado y le venda barato. Entonces fui franco y le dije eso. ¿Sabe que ahora me tiene miedo? Porque le dije la verdad. Y ahora llama al administrador, porque yo le dije al administrador, le autorizo que venda. Y no me llama a mí, porque sabe que lo centro con la palabra. Eso. Este libro es el apoyo suyo. No le dé miedo. Él le ha dicho que le da autoridad para que aún castigue, para que derribe argumentos, para que le lleve lleno de sabiduría y de bendición. Primero los Corintios. Capítulo 2. Versículos 6 y 7. Un hermano que lea 6 y 7. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablemos sabiduría de Dios. Que perecen. Que perecen. Ahora versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando él dice las últimas palabras, el que quiere que sus hijos sean glorificados. Él dice para su gloria, para nuestra gloria. La sabiduría es tan gloriosa, la inteligencia. Usted no, siguiendo la palabra y aplicándola en su vida, nadie se va a burlar de usted. Y si en principio se trata hipócritamente de burlarse de usted, Dios lo va a reprender.
y lo va a poner en la rectitud. Otra vez estos dos versículos. Libro y versículo, capítulo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo no sé si es demasiado la enseñanza, pero me consuelo de que entre ustedes hay 10, por lo menos 10, que la necesitan, que la van a percibir en la mente, la bajan al corazón y la retienen. No es que quede satisfecho con que 10 nomás, no, Dios lo sabe, pero el hombre es el hombre. Efesios, capítulo 3. Tres a 5. Antes estaba oculto el misterio para los hijos de Dios. Ahora no. Yo les dije al principio, si un hijo de Dios hubiera estado ayer en la tranca de la General Santander, hubiera identificado. Las noticias lo dijeron en esta forma. Si los centinelas de la puerta hubieran tenido la autoridad, hubieran rechazado entrar a ese carro. Y ellos dicen en su manera de decirlo, pero si hubiera estado un hijo de Dios allá, hubiera sido diferente, porque Dios oye y salva. Primera Juan 15:5. Es lo que quiero mostrarles, es la autoridad suya si usted cumple con la palabra. Es un tremendo. ¿Usted es Jesucristo en la tierra? ¿Usted no cree eso? ¿Usted es Jesucristo en la tierra? ¿Qué versículo les dije? Juan 15:5. Sí, señor. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Dónde está leyendo? Juan 15:5. Juan 15:7. El micrófono. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sin embargo, yo sé que entre los capataces de Colombia están adoloridos porque muchos de ellos han oído la palabra y la han rechazado. Muchos de ellos y la han rechazado.
Versículo 16 de Primera de los Corintios 2, 16. ¿Quién lee? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Insistentemente viva ese versículo. Pero déme testimonio, si en un mes usted no ha salvado por lo menos a 2 personas. Insistentemente. No se afane si no sabe organizar un versículo, organizar un estudio. Es el Espíritu Santo. Si usted dice, sí, quiero vivir ese versículo, es el Espíritu Santo el que va a hablar por usted. Otra vez léalo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Había un judío político, profesional, aunque él no quería ser rebelde, era evangélico, rebelde. Muy inteligente porque la inteligencia lo llevó a que los hombres lo prefirieran y lo exaltaran, pero era inconverso. Simulaba ser cristiano. Pero se encontró con un evangélico que se llamaba Cristo. Y era de Palermo. ¿O no? ¿O es que Cristo no está aquí? Ajá. Juan, capítulo 3. Versículo 1 a 3. ¿Cómo se llamaba ese político, ese jefe? ¿Quién lee? Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Pongan bien cuidado a el relato que vienen oyendo. Y verá que era tan necio y por necio se volvió bruto. Y no entendía la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso sí que se equivocó. No, este que me está enseñando es muy bruto. Se llama Jesús. Porque me dice, oiga, yo sé que operan en cesárea y operan de todo, y que sacan un niño del estómago de la mujer y todo eso, pero que lo metan otra vez, eso fue lo que él entendió. Que hombre, que humanamente no puede usted entender la palabra de Dios. Dice la Biblia en Corintios, el hombre natural no puede entender las escrituras porque para él son locura y no las puede entender porque se han de entender
o discernir espiritualmente. Qué cosa tan linda. No vuelva a decir, no, por lo menos delante de mí, que no entiende. Porque ya sabe que yo le digo, usted tiene que convertirse. Por más que diga que tiene 1 año o 10 años en una iglesia, pero si no entiende la Biblia, usted es inconverso. Esté seguro. Dios nunca va a retener su sabiduría. Y a Jeremías le dijo, no diga otra vez que soy niño, porque él dijo, no puedo. No diga otra vez que no puede decir nada, porque no va a hablar usted, voy a hablar yo por usted. Es una cosa muy, muy preciosa. ¿Están entendiendo o no? Entonces ubíquese en el que sí entiende o en el punto suspensivo. Juan 4. ¿De qué viene el versículo? Que no puede ver el reino de Dios. 4. Es necesario otra vez el 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿es acaso que vaya a una clínica y le saquen el niño? No. Le está hablando a un hombre. Y un hombre no queda embarazado. No. Sí, nosotros quedamos embarazados de la palabra. Eso sí. Ahora sí el 4. ¿Quién lee? Ahí, espere tantico oro. Bendito Dios, quita el temor a estos 2 hombres. Tienen miedo. Jesús, tienen miedo. Quítalo, quita el temor. Capítulo 3, verso 4. Amén. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Note que es humanamente la respuesta. Otra vez. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Uy, qué cosa. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hasta ahí. Pero el versículo que sigue lo avergüenza. ¿Quién lo lee? Léalo. No te maravilles de que te dije. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. La persona que acepta a Cristo, primero, desea la Biblia, leerla. Desea cambiar, hacer caso a la palabra. Desea respetar el domingo. Y en ese deseo encuentra un cambio de vida y de camino, respuesta gloriosa. ¿Usted por qué? Porque acepta los mandamientos, los vive de día y de noche. Deuteronomio 28. Siete y 8. Deuteronomio 28, 7, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Dios comienza a orar. El cambio. Aunque usted no sepa, pero Dios, cuando usted es sincero de verdad, Dios comienza a orar. Siga. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. El 8. efecto del Evangelio. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Es solo que Dios necesita sinceridad con usted y esfuerzo. Y si es que usted no entiende, pídale a Dios inteligencia y Dios se la da. Mucha sabiduría y Dios se la da. O se va a estar quietica o se pasa ya, si es el esposo de la esposa. Es que ellos dicen que son hijos, son iguales de inquietos a usted. Los hijos salen el retrato del padre y de la madre. El Evangelio cambia totalmente al hombre, el camino. Porque el evangélico nunca ha leído Biblia. Cuando se encuentra sabiamente, usted tiene que confesar que es sabio. Y se encuentra con un versículo de Juan 14:6. Léalo. Y dice, yo tengo que cambiar. Yo voy a hacer caso a este libro. Me dicen que es la Biblia y voy a hacer caso. ¿Quién lee? Sin micrófono, párese y lea gritos. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted era mentiroso? ¿Usted era? Yo también. Mentiroso en los negocios, mentiroso en la casa, mentiroso con mi familia, para ganar ventajas. Ventajas que el mundo enseña sin que sean ventajas, sino que es un punto más para ir al infierno. Pero yo no sabía, yo era un ignorante. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 12, verso 14, perdón. Es que como aquí hay personas que todavía creen que muchas de las que viven son imposibles. Es porque salimos de un túnel de tinieblas. Yo que me creía muy bueno, resulté en el infierno esa noche. Pero lo acepté. ¿Quién lee ese versículo? ¿Cuál? Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 18:14. ¿Sí es? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Es una bendición muy grande. Había un sacerdote en la región judía, pero había una esposa de un señor que quería tener un hijo y era estéril. Y ella se puso a orar y Dios le dijo, vaya a la iglesia, ore en el Espíritu, pero ella no se dio cuenta que el sacerdote la estaba chequeando, estaba sentado en una columna. La iglesia estaba sola, solamente que el sacerdote estaba escondido detrás de una columna. Yo no sé cuántas de ustedes no han entendido, van a entenderlo. Y van a entenderlo para pedirle a Dios un esposo santo, un esposo revolucionario en el Evangelio. Eso sí los hay, o Dios lo hace. Eso. Ella entró a orar y a pedirle un milagro, un hijo. Sufría mucho porque la avergonzaban, porque no tenía, la estéril era avergonzada. Entonces, ella se puso a orar y a llorar, a sollozar. Y el sacerdote, como no había visto personas así, que estaban gimiendo de tal manera, el sacerdote se acercó y le dijo, digiere tu vino, está borracha. Fíjese, orar en el Espíritu hay lágrimas. Orar en el Espíritu es distinto a orar como usted acostumbra. Orar en el Espíritu hay respuesta. Lo que me pidieres en mi nombre al Padre, lo haré. Lo haré. ¿Para qué? Escuchen, para que mi Padre sea glorificado. ¿Qué les parece a ustedes eso? Para que oren en espíritu para que mi Padre sea glorificado. Entonces inmediatamente el Espíritu Santo dice, yo quiero que esa mujer reciba ser glorificada a mi Padre, que aprenda. Como era casada, pero era avergonzada y los que estaban cerca la avergonzaban porque era estéril. Ella orando, hasta el sacerdote torpe, digiere tu vino. Le dice, no señor, es que soy una mujer atribulada. ¿Cuál es el tributo? Que estaba avergonzada porque en Israel la mujer que es estéril es avergonzada, es menospreciada. Entonces ella salió de la iglesia llorando. El sacerdote la llamó y le dice, Dios conceda a esa mujer lo que está pidiendo. Y a los 9 meses dio a luz un niño que se llamó Samuel, el profeta más grande del Antiguo Testamento. O no más grande, sino, dice la Biblia. Estaban un evangélico y un católico en una iglesia orando, pero el evangélico entraba a la iglesia católica también. Se pusieron de acuerdo las dos hermanas y se fueron a orar, una en un escaño, la otra en otro escaño. Y entró el pastor. Le dice, están estorbando mi petición. ¿Qué está pidiendo? Una cosa económica. Sacó a una 5 pesos y a otra 10 pesos y le dice, no me estorben mi petición. Fíjense lo corto del pastor de entendimiento. Es que yo estoy pidiendo y entonces entra la petición suya, más bien no ore
y tome 5 pesos y váyase. Y a la otra le dijo, tome 10 y váyase. No estorbe mi petición, pensando que eso era el derecho. No. Evangelio según, perdone, Salmo 82. Use ese salmo para su vida. Uno a 7. Salmo capítulo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y Hasta como ahí. cualquiera... Hasta ahí. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es el versículo que iba a leer. ¿Qué es lo que pasa cuando usted lee la Biblia? ¿A quién se refiere el versículo 2? Si Dios está aquí, porque Él está aquí o no. Pero mire lo que dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Es una responsabilidad nuestra. Yo he oído evangélicos que les pregunto cuando están en consejería. A mí me vinieron a pedir limosna. Ese tiene facilidades, yo no le di porque tiene una juventud. Es un hombre que puede trabajar. Y yo le digo, ¿usted le puede dar trabajo? ¿Usted lo puede ayudar? ¿Usted le puede dar platica para que compre o va y lo lleva a un restaurante? ¿No dice la Biblia, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo? Y es lo que menos hacemos. He pensado hace mucho rato cómo Dios tiene que darme una edificación, especie de restaurante, donde yo pueda llamar a todos esos que piden limosna, camine, yo le doy el almuerzo, camine, ordenar eso. ¿Por qué razón? No es que yo sea ventajoso, pero
Si usted lo cree, créalo. Cuando usted da para un pan de 100, Dios le da el dinero para uno de 200. ¿Cuándo? Cuando lo da con corazón, no para esperar la bendición de Dios. Es un derecho de Dios que tiene, porque si usted da para que le den, no le va a llegar. Pero usted lo toma para cumplir ese mandamiento, ayudar a los pobres, ayudar al menesteroso. Dios comienza a bendecirlo. Hermano, yo lo hago constantemente y para con Dios, pero les voy a dar un ejemplo. Yo tengo unas 20 vacas o novillas. Y un día mirando desde la casa para un potero, vi que algo de cerquita del ganado brincaba una cosa blanca. Entonces llamé al que me acompañaba. ¿Qué es eso? ¿Alcanza a ver? Dijo, un ternero que brinca allá. Entonces le dije, denle la vuelta a la camioneta y vamos hasta allá cerquita por la carretera. Y ya cerquita vi un ternero, una belleza de ternero, blanco, CU blanco. Le dije al hermano, bájese, entre al potrero y llévela hasta la casa. Con el ternero llévelo. Y sí, qué belleza de ternero. Le dije, Dios, ese ternero, cuando sea grande, lo voy a cuidar y valga 3 millones, es para crear una iglesia. Lo vendo para hacer una iglesia. Dios sabe que yo hablo la verdad en eso. Me vine y a los 8 días, no menos 5 días, me llama el administrador. ¿Sabe que nacieron 2 terneros en 2 vacas? Es eso. Hay un decreto de lactosa, es una obligación de vacunar y de todo eso, porque yo no me preocupo por eso. Porque Dios sabe que a mi finca no entra lactosa. Es cosa de Él. ¿Por qué? Porque yo cumplo con la palabra, con el diezmo, con la bendición. Hay de ustedes que no diezmen, o hay de ustedes que quiten del diezmo un peso. Dios los va a reprender. Porque eso es una mala fe. Creer que Dios no lo está viendo. La bendición es muy gloriosa. Hay cosas ocultas que usted no acepta. Pero el hombre tiene una sabiduría mundana terrible para decirle a Dios que usted diezma cuando no diezma, que usted no está pecando cuando está pecando. ¿De dónde ha sacado esa costumbre? De sus padres, de su generación antigua, que enseñó a sus padres a eso. Y eso no es cierto, es la palabra, la bendición. Primera de Corintios. Capítulo 2. Primera a los Corintios. Capítulo 2. 1 a 16. ¿Quién se reparte esas 5 versículos cada uno?
El micrófono. Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 16. Dice el versículo, hay un título, dice, proclamando a Cristo crucificado. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Otra vez el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuchen, les voy a decir algo así. Yo le estuve enseñando hace un mes a un político la palabra. Me dijo, yo tengo Biblia, pero no la entiendo. Le dije, ¿usted quiere a Cristo en su corazón? Yo, es lo que quiero y por eso vine. Y quiero entender la Biblia. Le dije, ponga su mano en mi mano. Y la puso. Oré. Señor, estábamos leyendo estos versículos, y entonces le dije, ponga su mano acá. Me había dicho que no entendía. La puso y oré. Porque donde quiero que ponga su mano, hay bendición. En este caso, hay sabiduría. Usted puede dar eso, de eso. Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. ¿A quién le dijeron? A Pedro y a Juan. La limosna. La limosna. Un paralítico. En el templo, en la iglesia. A la entrada del templo. Y yo, no tenemos plata. Lo que tengo te doy. Dame la mano. Instantáneamente quedó sano. Y entró a la iglesia alabando a Dios y glorificando a Dios de tal manera, sano. Usted tiene que ser un depósito de fe, de poder ayudar, no plata. Lo que tengo te doy. Si usted tiene fe, le va a dar la fe. Si usted tiene el derecho, el deber de entender la palabra y sabiduría, usted la entiende. Porque llegó el tiempo de entender. Esa es la palabra. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Voy a hacerles una pregunta, pero contésteme con sinceridad, levantando la mano nomás.
El que no entienda, no levante la mano ¿por qué no? El que no entiende bien la Biblia en esta tarde y la puede entender o la quiere entender, levante la mano. Venga aquí, toque mi mano. Yo no soy Dios, soy un pastor. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Sabiduría. Conviértase. 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 Cuidadito con lo oculto que hay en su corazón. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. A un Cristo les dijo: saquen lo oculto de su corazón para que puedan recibir la sabiduría. Y la van a recibir. El que no haya recibido la sabiduría, yo lo hice porque confío en la palabra. Donde quiera que coloques tu mano será de bendición. Y en ese caso estábamos pidiendo sabiduría. Quiere decir, vaya por todo el mundo. Y predique el Evangelio. Escuchen, yo no tengo ni ánimo de salir de Colombia. Me han invitado afuera de Colombia y solo una vez salí. Y fue en esta forma. Billy Graham, antes de morir, dijo: tenía la costumbre de usar una nación para reunir 800 pastores. En esa ocasión era en Holanda. Yo no conocía, ni quería conocer, pero supe que él tenía un ayudante que se llama Luis Palau, él no ha muerto. Y Luis Palau sí me conocía. Lo invité una vez de Argentina a la Plaza de Bolívar a predicar. Él no sabe que de la predicación salió un pastor poderoso en Colombia, después de años. Él no sabe. Pero resulta que yo era jefe de pastores aquí en Bogotá. Y mandó 2 invitaciones a Colombia por Luis Palau. Y la regresó. Él había dicho que una para Marco Díaz, para ir ¿a qué dije? A Holanda. Pero había un pastor muy querido, yo no me acuerdo cómo se llamaba, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Muy querido, obediente. Y le gustaba la palabra de Dios.
y enseñar la palabra. Entonces le regalé el pasaje a él y supieron allá en Estados Unidos. Me llamó Luis Palau. ¿Y por qué regaló? Dijo, porque yo quiero a ese pastor, yo quiero que vaya, él necesita mucho. Dijo, me han dicho que usted tiene una hija. Le dije, sí, se llama Marcela. Entonces me mandó 2 pasajes, otro para mí y para Marcela. Y fuimos. Ese pastor fue una bendición. Fue una bendición. Recibiendo el cursillo de 8 días en Holanda. Fue muy lindo, fue muy lindo. Yo no quería ir, me obligaron a ir. ¿Quién de ustedes, no por conocer, sino por ir a salvar almas? Un pastor me dijo en estos días que quería una iglesia en Barranquilla. Sí, en Barranquilla yo tengo muchos amigos pastores. Pero no tenemos allá iglesia. Y entonces necesitamos abrir una iglesia en Barranquilla. Será una bendición. Uno de ustedes quiere ir a tal parte, no con el fin de gozarse en su cuerpo, no, sino de buscar almas. Y Dios lo va a llevar. Siempre Él aumenta el deseo del peticionario. Si usted quiere una cosa, se le da 2, pero que sea para buscar almas. Que sea para buscar almas. Será una bendición muy grande, muy grande. Lucas capítulo 12. Uno a 7. Tiene usted que saber que tiene que cuidarse. Cuidarse mucho, porque usted ya no es de usted. Usted es de Dios. Usted llega a hacer su propia voluntad, está usurpando el mandamiento de Dios, haciendo contra las cosas de Dios. ¿Quién lee? Lucas 12, 1 a 7. La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse.
3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Otra vez el 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lo oculto, ¿no? Siga. ¿A quién se debe temer? 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 13. En adelante al 21. Otro hermano que lea. Le dijo uno de la multitud: Un equivocado, un evangélico equivocado. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amén. Cuidado con que prevalezca en usted la idea de que tiene que pedir plata prestada para vivir. Se esclaviza a usted de un prestamista. Confíe en la palabra. Esto es lo que dice el Dios en su palabra. El rico insensato no daba a nadie nada. Guardaba y mandó a hacer sus aposentos grandes. Pero él le refirió una parábola. La heredad de un hombre, versículo 16, había producido mucho. Hermano, no se debe engañar de lo que le falte en su casa, o que usted tiene que trabajar
mucho y pediré horas extras para no evangelizar. Él pensaba dentro de sí, versículo 17, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis bienes. Esto haré. Y le dijo mi alma, regocíjate ahora sí, porque tengo muchas riquezas. Pero ¿qué dijo Dios en el versículo 20? ¿Quién lee? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, yo no le estoy diciendo a Dios cómo lo hace, pero yo no tenía plata, pero cumplía con las cosas de Dios. Y le, Señor, yo necesito plata para una iglesia. Y me la daba, pero siempre me la daba de sobra. Porque mi plan era hacer iglesias. Yo sé que, usted tiene un espíritu de avaricia. Y si usted le pide plata a Dios para hacer iglesias, le va a dar de sobra, sin que tenga espíritu de avaricia. Y llegué a Granada, hace unos 45 años. Era una carretera mala por la cordillera, no había carretera como la hay hoy. Como me han invitado a predicar allá, y estaba en un invierno terrible, y yo llegué y no tenían donde me alojaran. Me tocó debajo de una casucha de paja con un chinchorro. Yo no estaba acostumbrado a dormir en chinchorro, ahora sí, pero esa vez un chinchorro de un indígena que olía a feo, a feo. Pero dije, Señor, si tú cambias todas las cosas, voy a orar. Y puse la mano de arriba de los cordones de la hamaca y pasé la mano. Y a mí me gusta el olor de la alta misa, una hierba que hay. Y quedó oliendo a alta misa, el chinchorro. Fue una bendición tan grande, tan gloriosa. Granada, vimos la gloria de Dios. Y estoy esperando en estos días un milagro para ese pueblo, pero para personas. Como ese milagro no lo pido para beneficio mío, lo pido para beneficio de un pueblo, almas, sé que pronto lo voy a recibir. Todo lo que pido es una bendición. Lucas, capítulo 11. Jesús acusa a evangélicos e intérpretes de la ley mala.
Luego que hubo hablado, versículos 37 y 38 y 39, ¿quién lee? 40 y 41 y 42, hasta ahí el 42. Lucas 11. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Lo leo yo. Pero el Señor le dijo: ahora pues vosotros los evangélicos, algunos, limpian lo de afuera y el corazón vive sucio. Por eso yo estoy seguro, hay muchos evangélicos pobres. Ahora sí endereza el versículo otra vez. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, lo hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las satulaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcro que no se ve, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos ofrendas a nosotros? Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. 48. De modo que sois testigos de consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad de ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Hasta ahí. Un consejo. ¿Qué harían ustedes si los invito a ayunar y a orar mañana? Estamos en ayuno, ¿no?
que invito el domingo para que estén ayunando y orando. ¿Cuántos de ustedes no cumplen? ¿Cuántos de ustedes no necesitan, dice, el ayuno? Pero ahora les pido el favor, mañana vamos a orar para que los investigadores de las muertes de la policía encuentren fácilmente a los malhechores, aunque ya casi los tienen descubiertos. Pero no solamente eso, sino que o se entregan a Cristo o que los maten. Es una bendición muy grande. Estados Unidos hasta el año 54 o 64 tenía la pena de muerte. Y era una nación pulcra. No habían muchos extranjeros que iban de otras naciones allá. Pero los de allá eran tan bendecidos Yo recuerdo que en Chicago había una organización de muchos corruptos y criminales y propuso a un pastor que se acabaran esos criminales. Y Dios levantó un presidente que pusiera en ayuno y en oración por esa petición. Y Chicago fue libre. Murieron todos esos criminales. Los que han recordado, saben o investigaron, Chicago era la perversión de Estados Unidos. Y después se purificó. Se purificó. Yo le voy a pedir el favor que oremos hoy, mañana y el domingo porque descubran tanta corrupción entre los políticos, entre los culpables de tanta muerte, porque de pronto va a llegar a una iglesia también la muerte. Ellos saben por Satanás que la iglesia es la enemiga de él, de Satanás. Pero le vamos a ganar la ventaja. Le vamos a decir en estos días de ayuno y oración que acabe con toda la perversión. No le pido al evangélico pecador todavía que está acostumbrado que ni abra la boca. No necesitamos de ese que está acostumbrado a orar y rezar y pecar. No. A los que realmente sepamos que necesitamos una vida santa. Vamos a orar por una Colombia libre. Amén. Es la bendición. Juan 15, 16. Para terminar y vamos a orar. Uno que no ha leído, léalo. Amén. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a limpiar nuestro corazón y vamos a decirle a Dios, Colombia te necesita. Colombia debe ser limpia, pero tiene usted que ser
consciente de que con pecado que le gusta, no pida eso. Nos hace daño para Colombia, el que no se arrepienta. Otra vez lean ese versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dos hermanos que nos dirijan en oración. Uno primero y otro después. Vamos a orar. Por primera vez, hermano, limpia el pecado, porque de por medio está Colombia. Teniendo nosotros el poder con lo que yo les, en 2 de Corintios, capítulo 10, tenemos una autoridad de castigar a uno el pecador. Una bendición. Oramos. Conquista, herencia y frutos de la tierra marcan este año 2019, año de la transformación y carácter. En enero, mes de la conquista. Te invitamos a nuestra oración congregacional todos los martes desde este 15 de enero a las 5 de la mañana. Y no te pierdas ayuno y doctrina bíblica, todos los miércoles a las 9 de la mañana con nuestro apóstol Marco Díaz Pescador. Ven y acompáñanos a las escuelas de liderazgo los jueves 17, 25 y 31 de enero a las 7 p.m. Desde el sábado 19 de enero damos apertura a nuestras celebraciones juveniles. Entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de enero damos inicio a Casas de Bendición. Y por favor no faltes en nuestras celebraciones dominicales todos los domingos a las 8 a.m. y 10:30 a.m. en la calle 45, número 2237. Iglesia Dios está formando un pueblo, año 2019. Año de la transformación y carácter.